Ya. Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes. Algunas semanas de ausencia, muchísimo trabajo y muchas cosas, pero aquí estamos de vuelta. Y dándole gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa de poder estar en las casas de todos los que sintonicen el programa. Bueno, llevamos bastante tiempo hablando del tabernáculo hecho de Moisés, el cual era una sombra del que estaba en el cielo, y el que estaba en el cielo era Cristo Jesús, el cual fue hecho por las manos de Dios, pero en el corazón de nosotros. Y hemos hablado cómo el que no puede ver a Jesucristo y el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis no ha visto la Biblia, no ha podido reconocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos en tiempos muy complicados y todas las cosas están marcando un solo norte. El mundo cada vez tiene mucho más pecado y es un tiempo maravilloso para la iglesia, porque es el tiempo profetizado por los profetas antes del Señor Jesucristo, tiempos en donde ese derramamiento del Espíritu Santo está hablando de derramamiento con poder. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos después de que había soplado sobre ellos el Espíritu Santo? Les dijo que ni siquiera se atrevían a testificar de Él si primero eran investidos con poder. O sea que el Señor dejó como parámetro, como norte, que para servirlo a Él y servir en la obra, no solamente hay que estar lleno del Espíritu, sino tener en la llenura del Espíritu el poder de Dios para poder hacer cosas. Entonces, la iglesia en el tiempo se fue volviendo muy doctrinal, buscando mucha sabiduría, mucha revelación, mucha palabra nueva, a ver quién tenía la última revelación, cuando todo está escrito aquí. Pero la iglesia, tras ir detrás del conocimiento, pero del conocimiento que le enseñaba ir más profundo en el conocimiento, se congeló, se alejó completamente de lo más importante del Evangelio. Lo más importante en el Evangelio es tu tiempo con quien lo mandó a escribir. Si tú no tienes tiempo de verdad para estar íntimamente con nuestro Señor, tu Evangelio son solo noticias. Tendrás que hacer una araraca en el altar y hacer lo que tanto celo me produce, estar autoincendiéndote, estar preparando fuego extraño en los púlpitos, fuego de hombre. Pero estamos en ese tiempo glorioso en donde el mismo Señor dijo que Él iba a estar retenido en el cielo hasta que todas las cosas fueran restauradas en la iglesia, y una de las que pidió restaurar fue el tabernáculo de David caído. Pero si conocíamos el tabernáculo de Moisés, ¿cuál es el tabernáculo caído de David? Bueno, es el lugar en donde David se atrevió por encima de todo lo escrito y de la doctrina y de los religiosos y de los críticos y los que podían juzgar y censurar. Se atrevió a ir a Dios no teniendo el linaje de sacerdote para ir. Y Dios se complació tanto que se manifestaba con David y no con los sacerdotes. O sea, es ese tiempo el que está reservado para la iglesia. Es un tiempo glorioso, pero indudablemente esas palabras que oíamos de los pastores de la antigüedad
Aquellos que nos decían que si no había sacrificio, no había poder. Y yo me acuerdo que yo los escuchaba y decía, wow, esta gente tan religiosa, hablando de sacrificios, y ya el sacrificio lo hizo el Señor. Lo que no me imaginaba era que el hombre enseñado a pecar antes de convertirse, o el que nació en pecado, ese iba a estar a toda hora atravesándose en mi vida espiritual. Por eso es que los deseos engañosos de él constantemente nos seducen y nos tientan para pecar. Cosas que el enemigo usa para ponernos trampas, zancadillas y carnadas. Entonces, hemos hablado de que el altar del perfume, o el altar de oro, o el altar del incienso, el altar de la oración con Dios, a Dios, es un lugar súper importante en el Evangelio, y el cual ha sido dado de lado. Es un lugar en donde la santidad quema. ¿Por qué? Porque cuando usted ya ha llegado al altar del perfume, a ir a buscar esa intimidad, esa relación con Dios, a que usted tenga para su vida las cosas comunes de Dios, y haciendo usted que los deseos de Dios sean comunes para su vida, esa búsqueda permanente por ellos, Dios hace los deseos nuestros para Él común. Entonces no solamente es un altar donde se sacrifica el yo, donde el yo, lo que muchos llaman la chuleta, otros llaman la carne, otros llaman el hombre de la concupiscencia, ponle el nombre que tú quieras, pero dentro de nosotros hay un monstruo que está crucificado. Una vez que le comenzamos a dar alimento con nuestros pensamientos, inmediatamente él va a tomar fuerza a tal punto que se desclava y comienza a seducirnos y a llevarnos por las vanidades de los ojos y los placeres de la vida. Y entonces eso nos quita, nos roba el tiempo para estar íntimamente con Dios. Y te lo he dicho repetidamente, el diablo y sus secuaces, el infierno completo, no se preocupa cuando tú y yo leemos Biblia, no, o cuando estamos escuchando sermones, no, él no se preocupa ahí. Pero él ni siquiera se preocupa, sino que tiembla, él y todos los pilares del infierno, cuando alguien ya no solamente está pendiente de escuchar Biblia y leer Biblia, sino que ahora quiere ir al que mandó a escribir la Biblia para hablar personalmente con él. Ahí él no se preocupa, se aterroriza. Ahí es cuando se coloca debajo de la planta de los pies de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú estás en Dios, Él tiene que someterse a Dios. Pero cuando tú no estás en Dios, Él no está sometido. Porque los hombres no tenemos poder. Los hombres no tenemos unción. Los hombres no tenemos gloria. Nosotros, si lo tenemos a Él, tendremos todo eso. Entonces por eso Él se aterroriza. Y entonces es cuando comienzan a labrarse todas las trampas y todas las zancadillas y los estorbos para que no haya ese tiempo, para que no puedas lograr esa comunión. Te comienza a quitar tiempo de cualquier manera, con familiares, con esposos, con esposas, con hijos, con trabajo, con obligaciones, con lo que sea. Porque Él sabe que una vez que tú conectes con Dios, ya, Él se tiene que someter bajo los pies de Dios, porque estamos en Él, caminando en Él, escuchando de Él, viendo con Él, caminando con Él. Entonces, ahí es donde está la cosa. Pero eso hemos hablado de lo que es el altar del sacrificio. Pero también es un lugar que cuando tú aprendes a sacrificar tu yo,
a voluntariamente no tener voluntad, como te lo he dicho tantas veces, a permitir que tu imaginación solamente pueda crear pensamientos en Cristo, para que todo se sujete a ellos. Una vez que estamos ahí, y claro, reconociendo que conocemos la naturaleza de la persona con la que estamos, eso es supremamente importante. Es uno de los puntos por los cuales la gente que sirve no tiene pasión, porque conocen de Dios literalmente, pero no viven la naturaleza de Dios, porque esa vivencia no se alcanza sino en el secreto con Dios. Es que es un lugar de servicio. En un altar para Dios, después de pasar todos estos puntos de arrepentimiento, de quebrantamiento, mire hermano, todo lo que yo he leído o escuchado de los hombres de Dios que pudieron penetrar el secreto del Señor y hacer de ello un avivamiento glorioso. Un avivamiento no es que un hombre tenga poder, sino que Dios muestra su poder a través de ese hombre, esos hombres o esas mujeres. Todos ellos, hasta que no amaron a Dios, no pudieron derramar lágrimas en ese lugar por Él. Igualmente que cuando nosotros estamos enamorados de alguien, cuando tú sufres por esa persona, cuando tú lloras por esa persona, ahí tú sabes que amas a esa persona. Pero mientras eso no suceda con Dios, nuestro amor es literal, de palabras, ¿ya? Pero cuando todo esto pasa, entonces estaremos listos para servir en la obra del Señor con poder. Pero tenemos que entender que tenemos que servir primero al Señor de la obra, ¿ya? Y es un trabajo en donde nadie te va a aplaudir. Es un trabajo donde no van a haber vivas. Es un trabajo donde tú mismo te vas a dar cuenta que muchas veces haces esfuerzos notables por despertarte a las 3 o a las 4 de la mañana, teniendo que ir a trabajar a las 7 o a las 8 para tener ese tiempo con Dios. Y qué lamentable que a los 15 minutos de estar hablando nos quedamos dormidos. Cuando tú empiezas a sentir ese dolor de haber perdido ese tiempo, ya tú te estás enamorando de verdad. Pero llegará el momento en que no solamente podrás derramar tus lágrimas, podrás derramar tu insuficiencia, a lo mejor te volverás a quedar dormido. Somos seres humanos que tenemos debilidades, pero esa constancia, esa permanencia por su búsqueda, te hará entender que delante de Él no son tanto las palabrerías que tengamos en nuestra boca, sino un corazón sincero. Mira, Señor, yo no puedo con esto, aún más no sé ni cómo manejar esto. Es comenzar a hacer esa relación de amistad con Él, y se te va a pasar el tiempo, y ya verás que al principio te quedabas dormido apenas empezabas a orar, pero llega un momento en que ¡wow! ¿Cómo así que ya son las 7 de la mañana y me parece que entré ahora? Así es. Ese es un lugar en donde solamente Él nos da la fuerza, Él nos da la dirección para hacer sus cosas. Es un lugar que nadie nos ve, nadie nos va a felicitar ni dar un aplauso por el tiempo que estamos ahí, pero Él va a dar su visto bueno y nos va a dar reconocimiento en la tierra delante de todos aquellos que necesiten que Dios haga algo, o nos coloca una palabra que queme su corazón, ya que lo lleva el quebrantamiento, el arrepentimiento. Y si no sucede eso, por lo menos le va a dar ira de que escuchó algo que lo molestó, y si va al infierno, aún ahí se va a acordar que esas palabras que oyó le quemaron. Ya que la obra del Señor son batallas continuas con el sistema espiritual del mal, porque ellos tratarán por todos los medios de estorbarlas, y si les es posible la destruirán.
Y tú dirás entonces, ¿dónde está el dueño de la obra, que es Dios, que no defendió las cosas que yo quería hacer para Él? Sí, porque hay momentos en que estamos buscando al Señor y parece que todo viene en contravía. Y decimos, pero me estoy gastando para el Señor, lo estoy reclamando, estoy buscando su presencia, pero todas las cosas están como saliendo mal. ¿En dónde está el Dios que estoy buscando? Y no que esté perdido, sino que yo necesito encontrarme con Él. Pero tenemos que saber algo. Dios no va a defender ninguna obra ni ninguna vida de ninguna persona que no le sea entregada a Él. Él no defiende lo que no es de Él. Si tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a defender tu vida. Si tú le entregas tu ministerio a Dios, Dios va a defender tu ministerio. Si tú le entregas el servicio del evangelio, de la predicación de la palabra a Dios, Dios va a defender las palabras que ponga en tu boca. Dios te va a dar la unción, pero Dios necesita que tú y yo no seamos dueños ni de nuestra vida ni de su obra, para que Él la pueda defender. Esa es la respuesta por lo cual muchas veces Dios no defiende lo que nosotros le ponemos título de Dios. Mientras nosotros estemos esperando que Él actúe en nuestras vidas o en su obra, pero no se la entreguemos a Él, Él no va a hacer nada, porque Él no interviene en lo que no es de Él, ni arrebata por la fuerza lo que no le han entregado. Él defiende lo que le es entregado a Él. Tu vida es tu vida, pero si tú te la entregas a Dios, Dios va a defenderla. La obra del Señor es la obra del Señor. Si tú le estás sirviendo en la obra y tú se la entregas a Él, en la posición que te pongan o en el lugar de autoridad que estés, Él va a defender ese lugar. Cuando cada cual decida entregarle lo que tiene en su mano, que eso en pocas palabras es cuando tú le entregues tu corazón. Pero profeta, yo ya se lo entregué hace mucho tiempo. Bueno, hay una parte que no conoces tal vez. Toda la parte ente del hombre, todo lo que es su culto racional, como lo llama Pablo en Romanos 12, 1 y 2, y en 2 de Corintios 5, 6 y 7, ¿cierto? Todo lo que es el culto racional del hombre, cuando se le entrega al Señor, Él puede hacer. En lo que sea, en tu trabajo, en tu empresa, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con la obra, con el ministerio, con esa casa de paz, de célula, lo que tengas, todo lo que tú le entregues en su mano, para que su Santo Espíritu dirija como Él quiera, Él va a hacer. Una de las cosas que se va a romper en este tiempo es el protagonismo del hombre. El hombre hace más pensar que por la fe de Él sucede la palabra, y por la fe de Él suceden los milagros y las señales. Aunque digan amén, aleluya y Jesucristo y gloria a Dios, pero cuando nosotros enseñemos que no es por la fe nuestra, cuando el enfermo sepa que él no se salva no se sana por la fe del predicador, sino por la fe que él tiene en Dios, por creer y confiar en su Dios, cuando esto esté en la médula ósea de la iglesia, le hemos entregado a Dios. Así sucede con nuestras vidas. Esto es igual en todos los niveles de la vida del hombre. De la única manera que Él peleará por nosotros es que nosotros le entreguemos todo a Él y dependamos de Él para ganar las batallas. Pero profeta, ¿no dice la Biblia que ya Él ganó? Sí, Él ya ganó. Él le quitó todo poder y toda autoridad al enemigo.
Satanás no tiene poder, pero no con nosotros. A nosotros todavía Él conserva el poder de hacernos daño si nosotros no permanecemos en Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:1? No hay condenación, te lo quiero leer. No hay condenación para los que caminan conforme. Mira esto. Por consiguiente, no hay ahora condenación. No hay sentencia, no hay castigo, no hay fallo que el enemigo pueda tener contra nosotros. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira la deidad completa ahí. O sea, quiere decir que si yo no camino conforme a Cristo, que es la palabra del corazón de Dios, y no camino conforme a Jesús, que es la salvación, y dirigido por el Espíritu de Dios en lo que me da Cristo y en lo que me da Jesús, si yo no camino en esa forma, voy a ser apaleado, me van a pegar. Algunos en la salud, otros en la economía, otros en el matrimonio, otros con los hijos, otros con el trabajo, pero vamos a ser afligidos. O sea que es muy importante permanecer, y solamente la comunión con Dios lo da. Para ganar las batallas espirituales a las que vamos a ser sometidos, porque de Él deben venir las instrucciones de lo que debemos hacer, porque Él es el Padre de los espíritus. En esto se basa el altar del servicio, no en llevar mis planes para que Él los apruebe. Eso es algo que tiene que cambiar. Es cierto que debemos de pedir, y es cierto que debemos de clamar, y es cierto que debemos de implorar, de interceder por personas, pero cuando tú vas a buscar de presencia, no vayas ahí con los temas de esos tipos de oraciones. Esos tipos de oraciones son oraciones en la fe, creyendo y confiando que Él va a hacer. Pero la oración de la presencia no es para yo ir a buscar mis planes o mis necesidades, es para ir a buscarlo a Él. Ahí yo no llevo mis planes para que Él los apruebe, sino ir siempre con la expectativa de recibir instrucciones de sus planes, sus deseos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque debemos de acostumbrarnos que cada vez que hablemos con Él es para hablar de su proyecto. Esto es algo que no hacemos, porque no nos enseñaron así. Todo el evangelio que hemos escuchado, por lo menos yo sé, porque me puedo remontar con videos grabados a los años 60, aunque apenas llevo 26 años en el evangelio, que voy a cumplir pronto. Se convirtió el hombre en el centro del evangelio. Eso tenemos que acabar con esa roña. Eso es una maldición. El centro del evangelio es el plan del Señor. Nos tenemos que reunir con Él para hablar de su proyecto, el cómo llevar a cabo su plan. El Señor Jesús lo enseñó en sus oraciones diarias durante todo su ministerio. Él sabía que iba a ser al otro día, por lo que había hablado con su Padre. Y ya de eso hemos hablado muy puntual con los evangelios. Un corazón que sirve a su Dios delante de sus planes, los planes de Él, debe de ser fuerte, callado, esperando instrucciones, y después de ellas es que podemos hablar. Esto te mantendrá en paz y permitiéndole a Él que te hable de su proyecto y el cómo hacerlo en todo momento. Este es el nivel después de que ya logramos penetrar en su secreto.
Cuando ya empezamos a intimar con Dios, ahora ya no importan nuestros deseos, ahora no importan nuestros planes, ahora es ir a que Él nos cuente sus proyectos, sus planes y nos enseñe cómo lo va a hacer. Lo que tantas veces te he repetido de Juan 3 y Juan 5, que el Señor mismo mandó a escribir. Cuando digo mandó a escribir, es que al Él hablarlo y repetirlo, sus apóstoles lo copiaron. ¿Ya? Te habla de su proyecto y el cómo hacerlo en todo momento. El peor error es caminar durante el día diciendo lo que tú quieres que Dios haga sin haber considerado su voluntad. Y esto quiero ser bien claro. Después no van a decir, no, el profeta dijo, yo lo escuché, que uno no debe de andar durante el día hablando de lo que uno quiere que Dios haga. No, yo estoy diciendo que nosotros, el peor error es que caminemos hablando de lo que nosotros queremos que Dios haga para nosotros, cuando lo que debemos de considerar es hablar lo que Él nos dijo que va a hacer, hablar de su voluntad, ¿ya? Y todo esto sucede por no haberle permitido hablar al que sabe lo que pasará cada segundo de nuestra vida. Empecemos siempre nuestros días pensando en servirlo a Él. Y aquí sí tenemos un cáncer en la iglesia. Cuando digo cáncer, es algo que se ha apoderado, que ha sembrado ese escepticismo en los hermanos por servir, en donde mujeres y hombres se han apartado a tal punto que no les hace falta, no está en su ADN servir en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, por cosas que le hayan hecho otros hermanos en el pasado. Por esas cosas ellos no sirven, ellos no van a adorar con los demás hermanos, ellos no comparten con los demás hermanos, solamente juzgan. Y sabiendo que lo que están haciendo al juzgar es enseñar su propia debilidad, su propia carnalidad. Por eso cuando alguien se levanta y está pensando, Señor, dime cómo me vas a usar hoy. No es, Señor, yo quiero que me uses con perdón. No, dime cómo tú me vas a usar, Señor. ¿Cuál es el contacto divino que tengo para hoy? ¿Cuál es el plan divino tuyo para mi vida hoy? Cuando nosotros nos levantamos pensando en servirlo, de seguro que Él va a colocar personas específicas, situaciones específicas, señales específicas, palabras específicas y milagros específicos. ¿Por qué? Porque así me lo enseña la Biblia. Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Yo no hablo de mi voluntad, yo hablo de lo que Él me dice que yo hable. Yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que le veo a Él hacer. Para hacer estas cosas no podemos ser egoístas, por el contrario, debemos de estar atentos a sacrificar el yo para que surja Él. Mira, si tú tienes una guerra entre tus sentimientos y tus emociones para no servir a Dios escudándote en personas, pues tú lo que te está pasando sencillamente es que no estás atento a que tu carnalidad está pidiendo parrilla de sacrificio. Y entonces, el no querer sacrificar tú, sino que sacrifiquen otros, te aleja siquiera de la posibilidad de conectar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios conecta con el que le entrega su corazón, con el que se rinde delante de Él. El Señor mismo dijo, yo no he venido para los sanos, yo he venido para los enfermos. Cuando tú desarrollas esta parte, quiere decir, Dios no te va a mandar a donde tú quieres.
¿Qué tal James, que le tocó ir por allá en el siglo XV o XVI de misionero a África, traducir la Biblia a un idioma que nunca había escrito? Y por él se evangelizó toda África y parte de la India en el tiempo de él. Él fue a donde Dios lo envió. Si tú vas a donde Dios te envía, aunque a ti no te gusta, tú puedes estar seguro de que estás conectando con tu Dios, que lo sobrenatural va a venir, que Dios te va a colocar personas con necesidad en el frente de tus ojos, porque tú no fuiste a ese lugar por tu propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Entonces tú sabrás que cuando tengas que hablar, no vas a hablar de tu voluntad, sino que vas a hablar de la voluntad de Dios. Y cuando eso esté sucediendo, Dios va a hacer para ese necesitado lo que Él necesite hacer y te va a usar en los dones de Dios. Pero eso, el no hacerlo, lo que te hace el enemigo es que te aleja de conectar con Dios. Muchas veces no podemos ser usados por Dios porque queremos que Dios nos use como nosotros queremos que Él nos use. Y resulta que en el tratamiento de Dios en el altar, por eso el altar es tan importante, porque en el altar te obliga a quebrarte, el altar te obliga a arrepentirte, el altar te obliga a derretirte delante de Dios, a sacrificar el yo, a decir: Señor, no lo entiendo, no me gusta, yo no quiero ir a ese lugar, pero si tú quieres, yo voy. Si tú quieres, yo voy a hablar, pero Señor, úsame, con tal de que me uses, yo voy. Ese es un corazón que ya tocó el secreto de Dios, porque ya no tiene voluntad, voluntariamente la entregó. Y cuando Él esté sentado en su trono y nosotros en la cruz, es cuando podremos servirle. Sí, porque hoy en día tenemos al Señor de vuelta en la cruz y nosotros en el trono de Él. Nosotros queremos que Él no tenga soberanía, que Él haga lo que soberanamente nosotros pensamos que Él tiene que hacer, porque convertimos la fe en una fe de solamente pensamientos positivos. Es posible que nadie sepa o te tome en cuenta para servir, pero por el servicio a Él en el secreto, Él hará que brilles en su momento en público. Y esto yo lo he visto muchas veces. No es que tú quieras brillar en un lugar o ser usado en ese lugar, o en ese lugar no hay lo que yo pienso que debería de haber para yo poder ser usado por Dios. No, eso es un error, eso es carnalidad. Cuando tú te gastas en el altar de Dios, buscando la presencia de Dios, rompiendo el secreto que impide que tú entres ahí, que es purificación, santidad, arrepentimiento, quebrantamiento del yo, de la voluntad, de mis deseos, de lo que yo quiero, el negarse a hacer como a ti te dé la gana. No, voy a morir a ese yo. Yo quiero que Dios sea en mí como Él quiera. Cuando eso pasa, Él te hará brillar. Él te levantará en público. Todos comenzarán a verte como luz. Eso es lo que le falta a la iglesia, que seamos lámpara. Todos quieren ser sal, tener una palabra de aliento para una persona, una cantidad de saleros impresionantes, aunque ni ellos mismos practiquen lo que están mandándole a otro. Pero la luz no son palabras. La luz es reflejo de Dios. Estas luces que están iluminando este estudio tienen un reflejo. Cuando somos lámpara, nosotros somos el reflejo de Dios. Aunque no hablemos, aunque nos permita hablar, aunque nos permita hacer. Por eso es que nos recompensa en público. Él jamás se olvidará de la obra de tus manos sirviendo a otros, aunque los otros nunca te tomen en cuenta. Esto es bien importante para el que sirve. Tú no debes estar pensando que te toquen el hombro para decirte: uy, qué bien lo hiciste, uy, qué bien te quedó.
aunque a quien no le gusta en la humanidad que tenemos, que te reconozcan que hiciste algo bien. Pero aunque nadie te reconozca, Él va a hacer que te reconozcan en público. Pero Él se encargará de hacer ver su gracia y gloria sobre ti, porque es más importante que Él te haga el reconocimiento que te lo haga la gente. Déjame tomar agüita. Un altar es el único lugar donde el Padre se te revela como Padre, porque es el derramamiento de su ser en ti. Y esto es importante, hermanos, porque estudiando a través de los últimos 300 años la iglesia, por lo que hoy se encuentra en bosquejos de sermones o libros escritos de memorias, podemos entender que en aquellos tiempos, igual que en los primeros años de la iglesia, era supremamente importante conocer primero la naturaleza del Dios que era nuestro Padre y cómo vivir nosotros en base de meternos en ese ADN de Dios, porque era la única manera de poder amarlo. Y el segundo paso, antes que cartas y evangelio, todo lo que tú quieras, vivir saboreando cada día los méritos de nuestro Señor Jesús para salvarnos, que empiezan cargando el pecado en el Monte de los Olivos. Cuando tú te das cuenta de lo que pasó ahí, cuando tú te valoras el pretorio donde fue castigado, cuando tú valoras que públicamente exhibió que llevaba tu pecado y el mío, y después con Simón de Cirene enseña cómo se debe de caminar dentro de la cruz que lleva tu pecado, porque eso es lo que no hacemos. El camino de Simón de Cirene, quien muy religioso, iba a las fiestas, sí, como nosotros podemos ir a los servicios, sí, puede que llevara su ofrenda para llevarla, sí, iba al templo, sí, dispuesto a rezar, a cantar, sí, pero cuando le hablaron de meterse en la cruz, su tradición no le permitía meterse junto con un maldito, pero él no sabía y no reconocía que el maldito no era el que llevaba la cruz, sino que el maldito estaba cargando a él. Cuando nosotros hacemos obligadamente lo que tuvo que hacer Simón de Cirene hasta que se concientizó, ayudando a levantar cuando se caía y después cogiendo él la cruz, era un simbolismo de lo que usted y yo tenemos que hacer diariamente. Entonces, mientras nosotros no conozcamos en la naturaleza que vivimos, el ADN que nos penetra, nosotros no estaremos encendidos por Dios. Mientras no tengamos los méritos del Señor Jesús en nuestra sangre latente, en nuestros ojos espirituales, en nuestras visiones, en nuestros pensamientos, será imposible amar a Dios. Por eso es que eso no nace con un sermón, eso nace con que tú puedas valorar, con que tú puedas ver los atributos del ser que te amó antes de que tú nacieras, antes de que el mundo fuera formado, de la misma manera que nosotros amamos a nuestras esposas por sus cualidades, por sus méritos, de la misma manera que nos vamos enamorando en el tiempo de ella. Porque si tú me dices que tú estás enamorado de tu esposa ahora y tienes 36 años o tienes 30 años, tú no la amas. Porque el enamoramiento son las maripositas volando. Pero amar a una persona es estar dispuesto a morir por ella, estar dispuesto a sacrificarse por ella, estar dispuesto a hacer lo que no te gusta hacer. ¿Por qué? Porque le amas. Y si no, ve a 1 Corintios 7 y lee lo que es amar.
Si tú llevas años en el matrimonio y estás enamorado solamente, tú no amas. Tú no amas. Tú tienes un amor de sentimiento solamente. Mañana cuando haya un problema, entonces te pones a llorar, formas un conflicto, armas un problema, dejas de hablar a la persona y la dejas por fuera. ¿Por qué? Porque no amas. Estar enamorado y amar son cosas muy diferentes. Amar es sacrificio. Enamoramiento es conveniencia. Duele mucho, pero con Dios es más grande todavía, porque te está desafiando a si estamos con Dios por conveniencia, a sus favores, o estamos con Dios porque le amamos. Pero, a ver, te doy una línea más, porque ya mi esposa me hizo seña. En ese secreto lo importante es el derramamiento que hace el Padre de su ser en nosotros. Por falta de esta carencia, de no conocer su naturaleza y vivir en ella y por ella, es lo que hace que no haya pasión en los que sirven por servir a los demás en la obra. No hay. ¿Por qué razón? Porque el servicio a Él no nace en que te nombren, no nace en que te llamen, no nace en que te pongan una obligación en la iglesia. No, nace en cuando Él te llena de su amor, de su compasión, de su bondad, de su misericordia, de su clemencia, de su perdón para otros. Entonces, cuando tú naces, sales con ese fuego de ahí, a ti te encendió Dios, tú no te autoencendiste. Entonces por eso Él llama a sus ministros llamas de fuego, hogueras. Pero ¿quién lo hace? Él. Tú no puedes autoencenderte. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría en la iglesia nos autoencendemos. Hay que parar eso. Ese es fuego extraño. Ese es fuego malévolo, diabólico, porque está suplantando lo divino. Aprendamos a que sea Él quien nos encienda, y no lo va a hacer sino estando con Él. O tú has encendido un barbecue o has encendido una hoguera estando a millas de distancia de la hoguera, de la misma leña. No, es ahí calentando la leña, frotando la leña, escogiendo lo más delgadito para que cojan fuego. Así mismo es con el Señor. Pero mis amados, yo sé que ya casi llegamos al final de el altar del perfume, y es una gran bendición poder estar en este tema, porque no solamente Dios ministra a todo el que me escucha, sino que me ministran a mí cuando estudio repetidamente, cuando lo medito y lo medito y lo medito, veo la carencia, las falencias que tengo de desarrollar con más fuerza este lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por tu exhortación en esta noche, Señor, porque tu Santo Espíritu es el que llama al arrepentimiento, al cambio, es el que hace ver que necesitas subir un peldaño para otro nivel espiritual en el que los hijos de Dios están llamados en este tiempo sobre la tierra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.